La lección de esta semana titula Vivir por fe. Vivir por fe. Y el versículo de memoria para esta semana es Proverbios 29:25. Proverbios 29:25 y dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En este versículo hermosísimo, la palabra clave es confía. Confía. ¿Qué es confiar? ¿Qué significa esa palabra confiar? ¿Qué es? Fe. Fe. ¿Qué más? Seguridad. Seguridad. Fe, seguridad. Cuando nosotros vamos al diccionario y encontramos algunos sinónimos de confiar, esto suena como depender de, consagrarse a, estar completamente dependiendo de alguien, confiar completamente dependiendo de alguien. Y lo hermoso de esto es que dice, el que confía en ese alguien que es Jehová, en Dios, será, ¿qué cosa? Exaltado. Y si nosotros comparamos eso con este otro versículo de Proverbios 16:20, que dice, el entendido en la palabra hallará él bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. No solamente será exaltado, sino es, ¿qué cosa? Bienaventurado. Bienaventurado sabemos que es feliz, dichoso, alegre, contento. Todas esas palabras que demuestran un gozo único en el ser humano. Entonces eso es confiar en Dios. La pregunta es, ¿por qué el que confía en Dios será exaltado, será bienaventurado? ¿Por qué estará feliz? ¿Por qué será? ¿Por qué será que esa confianza da felicidad? Porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, para el ser humano. Porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Y como Él sabe qué es lo mejor para nosotros, entonces el que confía tiene una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Del que confía, ¿cuál es esa prioridad? Vamos a ver Mateo 6:33. ¿Recuerdan este versículo? Hermosísimo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi hermana dice, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que nosotros queremos. Pero entonces dice, aquel que confía en Dios tiene una prioridad, y esa prioridad, ¿qué es? El reino de Dios. Por eso es feliz, por eso es exaltado. ¿Y cómo es la vida del que confía en Dios? ¿Cómo es la vida del que pone en primer lugar a Dios? ¿Cómo será la vida? Ya hemos dicho, es feliz, es bienaventurado, pero en cosas reales, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo vive aquel que confía en Dios? ¿Cuál es su vida? Miren lo que dice este versículo, Salmo 4:8. ¿Cómo es su vida? En paz me acostaré y asimismo, ¿qué cosa? Dormiré. Es despreocupado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir como confiado. El que confía en Dios. Razón nomás, el que confía en Dios es, ¿qué cosa? Feliz, bienaventurado. Aquel que pone en prioridad a Dios es de esa calidad. No importa lo que sucede. No importa lo que le pasa con él, porque él está confiado en Dios. Jehová. Wow, eso es hermoso. Eso es hermoso. Esas son buenas nuevas de salvación. Si confías en Dios, estás en paz y asimismo descansas, duermes y no tienes problema.
Eso de dormir me llama la atención porque pienso que cuando uno se acuesta a dormir, no se supone que está dormido y no sabe nada. ¿Por qué lo asocian con como que no tienes paz incluso dormido? ¿Por qué? Ay, ¿será que uno sufre hasta de pesadillas? Y sabemos eso, que a veces me acuesto y ¿qué sucede? No puedo dormir. ¿Y por qué no puedo dormir? Porque estoy cargado de algunas cosas aquí en la cabeza y me doy la vuelta y me doy la vuelta. Es que a veces, mi hermano, uno puede pretender engañar a los demás. Pero cuando usted va a la cama, usted está solito, solo usted y Dios. Ahí es donde realmente usted enfrenta la situación. Y ese es un problema muy frecuente en estos tiempos, el problema del sueño. La gente no puede dormir, tiene un descontrol en el sueño. ¿Por qué? Porque no hay paz en sus corazones. Pero el que confía en Él, su fe está puesta en Él, su vida es buscar primeramente el reino de Dios, puede dormir tranquilo, porque Él trae paz. Una cosita más, y han descubierto, los doctores o los expertos han descubierto que el sueño es regenerativo. Ajá. El sueño puede regenerar las células que combaten el cáncer. Es decir, que el no dormir bien puede ocurrir lo contrario. Las células cancerígenas pueden ganarle la batalla a las otras. Eso que hay salud detrás de lo que se llama paz. Paz, hay salud, hay todo. Por eso el que confía en Dios es bienaventurado. Es feliz, es porque lo pone todo en las manos de Dios. Porque Dios es su prioridad, eso es todo. Y Él sabe que todas las otras cosas les serán añadidas, como vamos a ver luego en algunos versículos de Proverbios. Entonces, haces vivir confiado. Miren lo que dice Romanos 1, 16 y 17. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la prioridad es ¿qué cosa? Vivir por fe. Y de ahí viene el título de la lección, vivir por fe. ¿Y cómo es eso de vivir por fe? ¿Cómo es eso de vivir por fe? ¿Cuál es esa realidad de vivir por fe? Según Proverbios, vamos a ver algunos versículos interesantes. Proverbios 28:4, miren lo que dice. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Este otro versículo, Proverbios 28:5, miren lo que dice. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estos dos versículos son paralelos y los vamos a analizar paralelamente. Lo primero que resalta el versículo 4, Proverbios 28:4 es los que dejan la ley. La ley. Los que dejan la ley, o sea, los que se alejan de la ley. ¿Y qué pasa con aquellos que dejan la ley? Miren este versículo, Proverbios 28:9. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? Su oración también es abominable. ¿Quiere decir que no nos escucha? Que no la escucha. Su oración no es escuchada, es abominable delante de Dios. Esto suena fuerte. Pero así es, dice mi hermano. Pero, y esto tiene algunas preguntas especiales. Ok, nos dice vivir por fe. El cristiano tiene que vivir por fe. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre vivir por fe y la ley? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué? Vivir por fe. ¿Fe en la ley?
No, ¿Fe en alguna otra cosa? no. ¿Fe en quién? En Dios. En Dios. Particularmente ¿en quién? Jesús. En Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y no, porque en la vida real tú vas a enfrentar escogencias. Tú tienes que escoger a quién sirves. Entonces te vas a enfrentar con la situación de que muchas veces estás decidiendo seguir a Dios en un momento dado, una escogencia o no. Y entonces tú dices, bueno, pero es que necesito el dinero. Y es que, no, hombre, no me conviene ahora, tengo que hacerlo. Y entonces tienes al frente lo que dice que no debes. Entonces, si el individuo dice, no, pero aunque no opte por el dinero, Dios encontrará la forma de suplirme. Entonces el individuo empieza a vivir por fe. Y que no es fácil, porque encima de eso tienes un montón de biles que tienes al frente y que tienes que pagar y que no te alcanza el dinero. Y hay un ofrecimiento para hacerlo. Entonces, vivir por fe se requiere entonces ser obediente. Se requiere ser obediente, una relación entre fe y la ley. Pero la pregunta era, ¿fe en quién? ¿Fe en la ley? ¿Fe en algunas imágenes? ¿Fe en quién? Y de acuerdo a la Biblia, miren lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces, este vivir por fe es creer en ¿quién? Jesús. En Jesús. Y el apóstol Pedro lo recalcó diciendo así, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente quién? Jesús. Solamente quien Jesucristo, vivir por fe en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo para que muera por nosotros. Y si creemos en Él, si tenemos en Él, tenemos ¿qué cosa? Vida eterna. Pero todavía aquí hay la pregunta, ya, fe en Jesucristo, pero ¿y la ley? Recordemos algo, mi hermano, y es que la ley no nos salva. Al contrario, si nos miramos todos a través de la ley, todos estamos perdidos. No hay ninguno que esté salvo. ¿Por qué? Pero la ley fue creada para que sea como un ayo que nos lleva ¿a quién? A quién es el autor y consumador. Y a través de él, nosotros la muerte que teníamos que recibir, porque la ley no lo mandaba, la pagó Él, nos justificó Él. Y ahora yo recibo ¿qué? La vida. Ahora vivo a través de mi fe en Él, creador de la ley. Wow, mi hermana dice que la función de la ley es ¿qué cosa? Ser ¿qué cosa? Ayo. Es nuestro ayo. Y miren lo que dice Gálatas 3:24 realmente. Miren lo que dice. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Wow. Nuestro ayo, ¿qué significa nuestro ayo? ¿Qué dice el diccionario o otras versiones? Miren lo que dice esta versión, la Nueva Versión Internacional. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. A Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. ¡Wow! Miren la función de la fe. ¿Qué función de la fe? Miren esta otra versión, traducción al lenguaje actual. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Esa es la función de la ley. Esa es la relación entre vivir por fe y la ley. Vivir por fe y la ley. Porque la ley no nos salva, como dice mi hermana y dice la Biblia. Pero si no hubiera ley, ¿conociéramos el pecado? No. No. La ley nos muestra
el pecado. Y nos dice qué cosa. Ahí está Jesucristo. Él te va a perdonar. Él te va a dar. No, era exactamente lo que había un comentario en la lección que decía eso, que nosotros como seres humanos no podemos discernir entre el bien y el mal. No somos sabios para eso y necesitamos entonces la ley para que podamos entender y discernir el bien del mal. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Qué hermoso es saber esa situación. Y esto necesitamos comprenderlo. Necesitamos comprenderlo. Y estos versículos paralelos nos muestran eso. Miren ese paralelismo, Proverbios 28:4 y Proverbios 28:5. Miren, dice, los que dejan la ley, ¿qué pasa con ellos? Los hombres malos. No siguen la ley. Luego, los hombres malos, ¿qué hace? No entienden el juicio. Y como no entienden el juicio, ¿qué hacen? Alaban a los impíos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Más los que guardan la ley, ¿qué pasa? Los que buscan a Jehová entienden qué cosa, todas las cosas y contenderán con ellos. Imagínense ese paralelismo. ¿Cómo va esto? Entonces entienden todas las cosas, entienden esa relación entre fe y ley, entienden todas esas relaciones que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque escudriñan la Biblia, porque escudriñan, estudian la Biblia. Otras cosas más, entenderán cosas. ¿Qué cosas? Según Proverbios, según esos capítulos 28 y 29, ¿qué cosas entenderán? Cosas prácticas como la siguiente, sobre las riquezas, por ejemplo. ¿Qué nos dice de las riquezas la Biblia y Proverbios? Proverbios 28:20, miren lo que dice. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. De este proverbio hay varias cosas hermosas, pero una de las cosas que vamos a ver es apresura a enriquecerse. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le sirve el dinero? ¿A quién no le gusta el dinero? Pero miren esto. ¡Wow! Aquí dice, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando Proverbios? Vamos a ver algunos versículos. Proverbios 28:22. Miren lo que dice. Se apresura a ser rico. ¿Quién? El avaro. El avaro. Y no sabe que le ha de venir Pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza. Miren este versículo, Proverbios 28:4. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El que se apresura a enriquecerse. De esa manera, siendo avaro, siendo qué cosa, el que roba, siendo ladrón. Otra cosa, Proverbios 28:8. Cómo algunos se apresuran a enriquecerse. El que aumenta sus riquezas, ¿con qué? Con usura y crecido interés. Para aquel que se compadece de los pobres los aumenta. Entonces, ¿cómo entender cosas sobre las riquezas? El que se apresura a enriquecerse, ¿de qué forma? Siendo avaro, siendo ladrón y siendo ¿qué cosa? Usurero. Eso nos dice, no sean ávaros, no sean ladrones y no sean explotadores. Como que consiguen, las riquezas a costa de otras personas. A costa de otras personas. Y fácil. Sea. Ya. No, y es más que vivimos ahorita en un medio que es el fin justifica los medios. Y en nuestros países dice, el vivo vive del Tonto. Exactamente. Entonces, el vivo vive del bobo y del tonto y del que se dejó tumbar. Yeah. Así dicen en Colombia. Ajá. Entonces, es lo que me preocupa, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición? Y ahí está muy claro en la lección.
no tenemos que afanarnos. Ajá. Y si yo recibo una bendición, es no solamente para una bendición para mí, sino para que yo sea bendición para Para otros. otros. Sea bendición para otros. Hay que entender también rápido que aspirar y tener deseo de trabajar para obtener beneficio no tiene nada de malo. No. Y aquí hay que entender que aquí hay forzarse en la vida, hay que trabajar. Ya, dice, al que se apresura a enriquecerse, ¿haciendo qué? Siendo avaro, ladrón y explotador. Pero nos dice, tienen que entender acerca de las riquezas. ¿No vamos a hacer dinero? ¿Cuál es la solución? Miren lo que dice la primera parte del versículo. El hombre de verdad, ¿qué cosa? Tendrá muchas bendiciones. Amén. Jacob, Abraham, Job, imagínense, Salomón, el hombre de Hermano verdad Ríos. tendrá muchas bendiciones. Entonces, ¿cómo según Proverbios nosotros debemos hacer nuestra vida de riqueza? Si tenemos esa oportunidad, miren, Proverbios 28:19, ¿qué dice? El que labra su tierra se saciará ¿de qué? De pan. Mas el que sigue a los ociosos se llenará ¿de qué? De pobreza. Pobreza. O sea, ¿qué cosa? Trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar honestamente. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros, qué pasa acerca de las riquezas? Proverbios 28:27, ¿qué nos dice? El que da al pobre no tendrá ¿qué cosa? Pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas Maldiciones. Es que si tenemos dinero gracias a nuestro trabajo, Que compartimos. ¿Y quién nos da? Dios. Dios. Dios nos da para compartir. Así es la vida. Eso es. Entonces, entiendan sobre las riquezas. No es ser avaro, ladrón, explotador. En cambio de eso hay que cosa. Trabajar y ayudar a los Pobres. y vas a tener. Y vas a tener. Estaba leyendo esta semana una matutina y dice que Dios permite que los pobres estén dentro de nuestra iglesia y estarán siempre entre nosotros, lo dijo Cristo, porque impone la responsabilidad personal de velar por ellos. O sea que nosotros somos responsables de las personas necesitadas que están entre nosotros, ante Dios. Wow. Increíble, increíble. Y miren estas cosas. Nos habla de las riquezas y también nos habla de qué? Sobre la pobreza. La lección sobre la pobreza, algo especial sobre la pobreza. Miren lo que dice aquí, Proverbios 28:6. Ahora, hay dos clases de pobres. Aquellos pobres, ¿qué cosa? Mas el que sigue a los ociosos se llenará de qué? De pobreza. Esta clase de pobres, miren lo que pasa aquí. Mejor es el pobre que camina en su integridad. El de perversos caminos y ricos. O sea, este pobre que es íntegro, este pobre que se mantiene íntegro. ¿Y quién es ese pobre que se mantiene íntegro? Vive por fe. Vivir por fe. En la Biblia vemos a José. ¿Qué pasó con José? Íntegro ante Dios. Pero estuvo ¿dónde? En la cárcel. Padeció muchas cosas. Pero él estaba íntegro ante Dios. Esa clase de pobres, aquel pobre que alguna vez puede ser que esté trabajando bien y su jefe le dice, mira, no puedes venir el sábado, se acabó. O que esté haciendo alguna cosa y por amor a Dios le dicen, ok, se acabó. Entonces no es el pobre que cosa, ocioso que se llenará de pobreza. No, sino es el pobre que es íntegro ante Dios. Hace rato hablaron de Job, que era rico y llegó a ser ¿qué cosa? Más pobre. ¿Y por qué? Por integridad. Y llegó a ser ¿qué cosa?
es que la Biblia dice que esta clase de pobres, los pobres que sufren por amor a Dios, no están desesperados. Ahora que mi esposo tuvo el problema del accidente y que yo me caí, hermano, estaba en una situación tan difícil y Dios envió unos ángeles a mi casa. Amén. Y nos llevaron un dinerito, hermano. No sabían cuánto lo estábamos necesitando, hermano. Amén. Porque eso es una gran bendición, ayudar al pobre, a los primeros, a los de la iglesia. A veces, hermanos, no sabemos por qué vicisitudes pasan nuestros hermanos, hermanas. Y hay que convertirnos en ángeles de ayudadores a los que realmente lo necesitan, hermanos. Y así es. Amén. Hay que ayudar al pobre. Y miren, hermanos, si nosotros tenemos este problema, miren lo que dice la Biblia, Salmo 37, 24 y 25. Cuando el hombre cayere, ¿qué cosa? No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Amén. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Joven fui. Joven fui, por experiencia lo dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. qué cosa. Pan. Amén. Porque dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Era lo que decía al inicio de la lección. Todas las cosas serán añadidas. Eso es sobre la pobreza, se mantiene en integridad. ¡Qué maravilla! No solo para el individuo que lo es, sino que también eso produce bendición generacional. Sus hijos, los hijos de sus hijos, el hijo del vecino, bueno, todo lo que lo afecta. Todos los que lo afectan. Todos los que lo afectan. ¡Qué maravilloso! Será por eso que aquel que confía en Dios es bienaventurado. Amén. Amén. Será por eso, porque realmente Dios le está, ¿qué cosa? Cuidando, porque Jehová sostiene su mano. Aquí está, Señor. Yo no sé qué está pasando conmigo, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Amén. Entenderá cosas acerca de la riqueza, también acerca de la pobreza. ¿Qué más? Proverbios 28:3 dice, por eso cuando eres pobre tienes que cuidarte. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Cuidado que siendo pobre quieras Robas. hacer cositas. A veces hay necesidad o no hay necesidad. Sí. Hay necesidades. Y a veces uno piensa, pero cuidado, dice. Cuidado. Confíe en Dios. No es excusa el ser pobre. ¿Por qué? El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos, porque Jehová está bien. Viendo todo. Y Él ve todo. Y además los pone en la misma condición. Los dos son creación suya. Suya. Los dos son creación suya. Qué interesante. Eso es lo que vamos a entender. A tener toda la perspectiva. Tener todo lo que significa ser pobre o ser rico. Otra cosa que vamos a entender. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu Alma. Wow. La clave de todo esto es corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, educa a tu hijo. Y hay controversia en el educar a los hijos. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y la controversia a veces está aquí, la vara. Psicólogos actuales dicen que no hay que tocar a los niños. Hay una frase en la lección que decía, los hijos en realidad no solo necesitan disciplina, la desean.
la desean. Y como eso es padre, realidad. muchas veces Ajá. nos amparamos en las nuevas teorías que son muy respetables de la psicología moderna, pero cuánto daño ha hecho a nuestra sociedad y a nuestros hijos el tener ese miedo de corregirlo, ese miedo de no, se va a frustrar, va a pasar 10,000 cosas, me pueden meter preso. Por las ¿Cómo van? leyes. Exactamente, por las mismas leyes que están apoyando eso. Yo siempre les decía a mis hijos, mi padre desde muy pequeñitos nos corrigió. Y hoy, a pesar de que en el momento no lo entendí, le agradezco a él lo que hizo en el pasado. Amén. Y la clave en la corrección es consistencia. Consistencia. Cuidado, dice aquí, cuidado que consientas a tu hijo. Consientas a tu hijo. ¿Qué significa consentir? Dejar que el hijo haga lo que se le plazca. Eso es lo que significa. Cuidado. Y nosotros que somos padres sabemos cómo funciona eso. Que el niñito desde muy pequeñito aprende A manipular. a manipular. ¿Y cómo manipula? Llorando. Se revuelca ahí, comienza a patalear y si usted le hace caso, se acabó. Pero si usted no le hace caso y él está llorando, el niño dice, esto no funciona. Esto no funciona. Entonces hay que aprender a corregir. Y la clave es eso, porque dice qué cosa, y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuál es el problema con eso? Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10. ¿Cuál es el problema si no corregimos? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Aquí está hablando del inicuo, del enemigo que va a venir y va a tratar de engañar con iniquidad. Y algunos se van a perder. ¿Y por qué se van a perder? Por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. De pequeñitos no recibieron eso, esa corrección. Instruye al niño en su camino. Ese es el deber del ser humano. Alguno dirá, pero no sabemos qué va a pasar cuando sean grandes. Déjelo en las manos de ¿quién? De Dios. Es decir, que el individuo o el padre hace su parte y siembra lo que tiene que sembrar. El descanso, podría decir, es que el individuo cuando crece no hace lo que debe escoger, pero dentro del alma del padre o la madre dice, pero yo hice lo que tenía que hacer, Señor. Yo hice mi trabajo. Yo le di lo que me dijiste. Él está escogiendo lo que debería. Obviamente la persona tiene que seguir orando, pero ya no tiene el dolor en el alma, es decir, Que fue su culpa. ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué no lo hice a tiempo? Tiene el confort, podría decir, bueno, yo hice mi parte. Yo hice mi parte y Él está escogiendo. Y póngalo en las manos de ¿quién? De Dios. Y no sabemos qué va a hacer Dios. No sabemos qué va a hacer Dios. Probablemente se va a apartar como el hijo pródigo y después ¿qué? Va a regresar. ¡Wow! Instruye al niño en su carrera. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, ¿qué cosa? Apartará de él. Piensa. ¿Alguna vez? O ¿Quién echa sabe? tu pan sobre las aguas, igualmente se va a retornar después. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo dejar en las manos de Dios. Por eso el que confía en Dios es bienaventurado. Amén. ¿Por qué? Porque tiene toda su confianza en que Él está a la orden del día. Dios está manejando los hilos y Dios sabe qué es lo que hace. Mis hermanos, esto es vivir por fe en Jesucristo, guardando su ley, buscando a Dios. Buscando a Dios entendemos las cosas sobre las riquezas, trabajar, ayudar sobre la pobreza, sobre mantener la integridad y sobre todo sobre el amor a la verdad que va a tratar de cubrir todo esto. Va a tratar de cubrir, ¿por qué? Porque el amor cubre todo. Y ese amor bendito especialmente de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a entender estas cosas que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos cuide.
sueño. La gente no puede dormir, tienen un descontrol en el sueño. ¿Por qué? Porque no hay paz en sus corazones. Pero el que confía en Él, su fe está puesta en Él, su vida es buscar primeramente el reino de Dios, puede dormir tranquilo, porque Él trae paz. Una cosita más, ya han descubierto, los doctores o los expertos han descubierto que el sueño es regenerativo. Ajá. El sueño puede regenerar las células que combaten el cáncer. Es decir, que el no dormir bien puede ocurrir lo contrario. Las células cancerígenas pueden ganarle la batalla a las otras. Eso que hay salud detrás de lo que se llama paz. Paz, hay salud, hay todo. Por eso el que confía en Dios es bienaventurado. Es feliz, es porque lo pone todo en las manos de Dios. Porque Dios es su prioridad. Eso es todo. Y Él sabe que todas las otras cosas les serán añadidas, como vamos a ver luego en algunos versículos de Proverbios. Entonces, haces vivir confiado. Miren lo que dice Romanos 1, 16 y 17. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la prioridad es ¿qué cosa? Vivir por fe. Y de ahí viene el título de la lección, vivir por fe. ¿Y cómo es eso de vivir por fe? ¿Cómo es eso de vivir por fe? ¿Cuál es esa realidad de vivir por fe? Según Proverbios, vamos a ver algunos versículos interesantes. Proverbios 28:4, miren lo que dice. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Este otro versículo, Proverbios 28:5, miren lo que dice. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estos dos versículos son paralelos y los vamos a analizar paralelamente. Lo primero que resalta el versículo 4, Proverbios 28:4 es los que dejan la ley. La ley. Los que dejan la ley, o sea, los que se alejan de la ley. ¿Y qué pasa con aquellos que dejan la ley? Miren este versículo, Proverbios 28:9. ¿Qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? Su oración también es abominable. ¿Quiere decir que no nos escucha? Que no la escucha. Su oración no es escuchada, es abominable delante de Dios. Esto suena fuerte. Pero así es, dice mi hermano. Pero, y esto tiene algunas preguntas especiales. Ok, nos dice vivir por fe. El cristiano tiene que vivir por fe. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre vivir por fe y la ley? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué? Vivir por fe. ¿Fe en la ley? No. ¿Fe en alguna otra cosa? No. ¿Fe en quién? En Dios. En Dios. Particularmente ¿en quién? Jesús. En Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y no, porque en la vida real tú vas a enfrentar escogencias. Tú tienes que escoger a quién sirves. Entonces te vas a enfrentar con la situación de que muchas veces estás decidiendo seguir a Dios en un momento dado, una escogencia o no. Y entonces tú dices, bueno, pero es que necesito el dinero. Y es que, no, hombre, no me conviene ahora, tengo que hacerlo. Y entonces tienes al frente lo que dice que no debes. Entonces si el individuo dice, no, pero aunque no opte por el dinero, Dios encontrará la forma de suplirme. Entonces el individuo empieza a vivir por fe. Y que no es fácil, porque encima de eso tienes un montón
de biles que tienes al frente y que tienes que pagar y que no te alcanza el dinero. Y hay un ofrecimiento para hacerlo. Entonces, vivir por fe se requiere entonces ser obediente. Se requiere ser obediente, una relación entre fe y la ley. Pero la pregunta era, ¿fe en quién? ¿Fe en la ley? ¿Fe en algunas imágenes? ¿Fe en quién? Y de acuerdo a la Biblia, miren lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces, este vivir por fe es creer en ¿quién? Jesús. En Jesús. Y el apóstol Pedro lo recalcó diciendo así, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Solamente quién? Jesús. Solamente quien Jesucristo, vivir por fe en Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo para que muera por nosotros. Y si creemos en Él, si tenemos en Él, tenemos ¿qué cosa? Vida eterna. Pero todavía aquí hay la pregunta, ya, fe en Jesucristo, pero ¿y la ley? Recordemos algo, mi hermano, y es que la ley no nos salva. Al contrario, si nos miramos todos a través de la ley, todos estamos perdidos. No hay ninguno que esté salvo. ¿Por qué? Pero la ley fue creada para que sea como un ayo que nos lleva ¿a quién? A quién es el autor y consumador. Y a través de él, nosotros la muerte que teníamos que recibir, porque la ley no lo mandaba, la pagó Él, nos justificó Él. Y ahora yo recibo ¿qué? La vida. Ahora vivo a través de mi fe en Él, creador de la ley. Wow, mi hermana dice que la función de la ley es ¿qué cosa? Ser ¿qué cosa? Ayo. Es nuestro ayo. Y miren lo que dice Gálatas 3:24 realmente. Miren lo que dice. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Wow. Nuestro ayo, ¿qué significa nuestro ayo? ¿Qué dice el diccionario o otras versiones? Miren lo que dice esta versión, la Nueva Versión Internacional. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos ¿a quién? A Cristo. A Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. ¡Wow! Miren la función de la fe. ¿Qué función de la fe? Miren esta otra versión, traducción al lenguaje actual. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Esa es la función de la ley. Esa es la relación entre vivir por fe y la ley. Vivir por fe y la ley. Porque la ley no nos salva, como dice mi hermana y dice la Biblia. Pero si no hubiera ley, ¿conociéramos el pecado? No. No. La ley nos muestra el pecado y nos dice qué cosa. Ahí está Jesucristo. Él te va a perdonar. Él te va a dar. No, era exactamente lo que había un comentario en la lección que decía eso, que nosotros como seres humanos no podemos discernir entre el bien y el mal. No somos sabios para eso y necesitamos entonces la ley para que podamos entender y discernir el bien del mal. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Qué hermoso es saber esa situación. Y esto necesitamos comprenderlo. Necesitamos comprenderlo. Y estos versículos paralelos nos muestran eso. Miren ese paralelismo, Proverbios 28:4 y Proverbios 28:5. Miren, dice, los que dejan la ley, ¿qué pasa con ellos? Los hombres malos. No siguen la ley.
Luego, los hombres malos, ¿qué hace? No entienden el juicio. Y como no entienden el juicio, ¿qué hacen? Alaban a los impíos. Claro. Ah. Entonces, ¿qué sucede? Más los que guardan la ley, ¿qué pasa? Los que buscan a Jehová entienden qué cosa, todas las cosas, y contenderán con ellos. Imagínense ese paralelismo. ¿Cómo va esto? Entonces entienden todas las cosas, entienden esa relación entre fe y ley, entienden todas esas relaciones que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque escudriñan la Biblia, porque escudriñan, estudian la Biblia. Otras cosas más, entenderán cosas. ¿Qué cosas? Según Proverbios, según esos capítulos 28 y 29, ¿qué cosas entenderán? Cosas prácticas como la siguiente, sobre las riquezas, por ejemplo. ¿Qué nos dice de las riquezas la Biblia y Proverbios? Proverbios 28:20, miren lo que dice. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. De este proverbio hay varias cosas hermosas, pero una de las cosas que vamos a ver es apresura a enriquecerse. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le sirve el dinero? ¿A quién no le gusta el dinero? Pero miren esto. ¡Wow! Aquí dice, el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando Proverbios? En la Biblia vemos a José. ¿Qué pasó con José? Íntegro ante Dios. Pero estuvo ¿dónde? En la cárcel. Padeció muchas cosas. Pero él estaba íntegro ante Dios. Esa clase de pobres, aquel pobre que alguna vez puede ser que esté trabajando bien y su jefe le dice, mira, no puedes venir el sábado, se acabó. O que esté haciendo alguna cosa y por amor a Dios le dicen, ok, se acabó. Entonces no es el pobre, ¿qué cosa? Ocioso que se llenará de pobreza. No. Sino es el pobre que es íntegro ante Dios. Hace rato hablaron de Job, que era rico y llegó a ser ¿qué cosa? Más pobre. ¿Y por qué? Por integridad. Y llegó a ser ¿qué cosa? Es que la Biblia dice que esta clase de pobres, los pobres que sufren por amor a Dios, no están desesperados. Ahora que mi esposo tuvo el problema del accidente y que yo me caí, hermano, estaba en una situación tan difícil y Dios envió unos ángeles a mi casa. Amén. Y nos llevaron un dinerito, hermano. No sabían cuánto lo estábamos necesitando, hermano. Amén. Porque eso es una gran bendición, ayudar al pobre, a los primeros, a los de la iglesia. A veces, hermanos, no sabemos por qué vicisitudes pasan nuestros hermanos, hermanas. Y hay que convertirnos en ángeles de ayudadores a los que realmente lo necesitan, hermano. Y así es. Amén. Hay que ayudar al pobre. Y miren, hermanos, si nosotros tenemos este problema, miren lo que dice la Biblia, Salmo 37, 24 y 25. Cuando el hombre cayere, ¿qué cosa? No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Amén. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Joven fui, por experiencia lo dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue qué cosa. Amén. Porque dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Era lo que decía al inicio de la lección, todas las cosas serán añadidas. Eso es sobre la pobreza, se mantiene en integridad. ¡Qué maravilla! No solo para el individuo que lo es,
sino que también eso produce bendición generacional. Sus hijos, los hijos de sus hijos, el hijo del vecino, bueno, todo lo que lo afecta. Todos los que lo afectan. Todos los que lo afectan. Qué maravilloso. ¿Será por eso que aquel que confía en Dios es bienaventurado? Amén. Amén. ¿Será por eso? Porque realmente Dios le está, ¿qué cosa? Cuidando. Porque Jehová sostiene su mano. Aquí está, Señor. Yo no sé qué está pasando conmigo, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Amén. Entenderá cosas acerca de la riqueza, también acerca de la pobreza. ¿Qué más? Proverbios 28:3 dice, por eso cuando eres pobre tienes que cuidarte. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Cuidado que siendo pobre quieras Robas. hacer cositas. A veces hay necesidad o no hay necesidad. Sí. Hay necesidades. Y a veces uno piensa, pero cuidado, dice. Cuidado. Confíe en Dios. No es excusa el ser pobre. ¿Por qué? El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos, porque Jehová está bien. Viendo todo. Y Él ve todo. Y además los pone en la misma condición. Los dos son creación suya. Suya. Los dos son creación suya. Qué interesante. Eso es lo que vamos a entender. A tener toda la perspectiva. Tener todo lo que significa ser pobre o ser rico. Otra cosa que vamos a entender. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu Alma. Wow. La clave de todo esto es corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alma. Corrige a tu hijo, educa a tu hijo. Y hay controversia en el educar a los hijos. Miren lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su Madre. madre. Y la controversia a veces está aquí, la vara. Psicólogos actuales dicen que la lección de esta semana titula Vivir por fe. Vivir por fe. Y el versículo de memoria para esta semana es Proverbios 29:25. Proverbios 29:25 y dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. En este versículo hermosísimo, la palabra clave es confía. Confía. ¿Qué es confiar? ¿Qué significa esa palabra confiar? ¿Qué es? Fe. Fe. ¿Qué más? Seguridad. Seguridad. Fe, seguridad. Cuando nosotros vamos al diccionario y encontramos algunos sinónimos de confiar, esto suena como depender de, consagrarse a, estar completamente dependiendo de alguien, confiar completamente dependiendo de alguien. Y lo hermoso de esto es que dice, el que confía en ese alguien que es Jehová, en Dios será, ¿qué cosa? Exaltado. Y si nosotros comparamos eso con este otro versículo de Proverbios 16:20, que dice, el entendido en la palabra hallará él bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. No solamente será exaltado, sino es, ¿qué cosa? Bienaventurado. Bienaventurado sabemos que es feliz, dichoso, alegre, contento. Todas esas palabras que demuestran un gozo único en el ser humano. Entonces eso es confiar en
Dios. La pregunta es, ¿por qué el que confía en Dios será exaltado, será bienaventurado? ¿Por qué estará feliz? ¿Por qué será? ¿Por qué será que esa confianza da felicidad? Porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros, para el ser humano. Porque Dios siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Y como Él sabe qué es lo mejor para nosotros, entonces el que confía tiene una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Del que confía, ¿cuál es esa prioridad? Vamos a ver Mateo 6:33. ¿Recuerdan este versículo? Hermosísimo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi hermana dice, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que nosotros queremos. Pero entonces dice, aquel que confía en Dios tiene una prioridad, y esa prioridad, ¿qué es? El reino de Dios. Por eso es feliz, por eso es exaltado. ¿Y cómo es la vida del que confía en Dios? ¿Cómo es la vida del que pone en primer lugar a Dios? ¿Cómo será la vida? Y hemos dicho, es feliz, es bienaventurado, pero en cosas reales, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo vive aquel que confía en Dios? ¿Cuál es su vida? Miren lo que dice este versículo, Salmo 4:8. ¿Cómo es su vida? En paz me acostaré y asimismo, ¿qué cosa? Dormiré. Es despreocupado. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir como confiado. El que confía en Dios. Razón nomás, el que confía en Dios es ¿qué cosa? Feliz, bienaventurado. Aquel que pone en prioridad a Dios es de esa calidad. No importa lo que sucede. No importa lo que le pasa con él, porque él está confiado en Dios. Wow, eso es hermoso. Eso es hermoso. Esas son buenas nuevas de salvación. Si confías en Dios, estás en paz y asimismo descansas, duermes y no tienes problema. Eso de dormir me llama la atención porque pienso que cuando uno se acuesta a dormir, no se supone que está dormido y no sabe nada. ¿Por qué lo asocian con como que no tienes paz incluso dormido? ¿Por qué? Ay, ¿será que uno sufre hasta de pesadillas? Y sabemos eso, que a veces me acuesto y ¿qué sucede? No puedo dormir. ¿Y por qué no puedo dormir? Porque estoy cargado de algunas cosas aquí en la cabeza y me doy la vuelta y me doy la vuelta. Es que a veces, mi hermano, uno puede pretender engañar a los demás. Pero cuando usted va a la cama, usted está solito, solo usted y Dios. Ahí es donde realmente usted enfrenta la situación. Y ese es un problema muy frecuente en estos tiempos, el problema del sueño. Proverbios, vamos a ver algunos versículos. Proverbios 28:22. Miren lo que dice. Se apresura a ser rico, ¿quién? El avaro. El avaro. Y no sabe que le ha de venir pobreza. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza. Miren este versículo, Proverbios 28:4. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El que se apresura a enriquecerse. De esa manera, siendo avaro, siendo qué cosa, el que roba, siendo ladrón. Otra cosa, Proverbios 28:8. ¿Cómo algunos se apresuran a enriquecerse? El que aumenta sus riquezas, ¿con qué? Con usura y crecido interés. Para aquel que se compadece de los pobres los
aumenta. Entonces, ¿cómo entender cosas sobre las riquezas? El que se apresura a enriquecerse, ¿de qué forma? Siendo avaro, siendo ladrón y siendo ¿qué cosa? Usurero. Eso nos dice, no sean ávaros, no sean ladrones y no sean explotadores. Como que consiguen, las riquezas a costa de otras personas. A costa de otras personas. Y fácil. Ya. No, y es más que vivimos ahorita en un medio que es el fin justifica los medios. Y en nuestros países dice, el vivo vive del Tonto. Exactamente. Entonces, el vivo vive del bobo y del tonto y del que se dejó tumbar. Bien. Así dicen en Colombia. Ajá. Entonces, es lo que me preocupa, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra posición? Y ahí está muy claro en la lección. No tenemos que afanarnos. Ajá. Y si yo recibo una bendición, es no solamente para una bendición para mí, sino para que yo sea bendición para otros. Amén. Sea bendición para otros. Hay que entender también rápido que aspirar y tener deseo de trabajar para obtener beneficio no tiene nada de malo. No. Y aquí hay que entender que aquí hay forzarse en la vida, hay que trabajar. Ya, dice, al que se apresura a enriquecerse, ¿haciendo qué? Siendo avaro, ladrón y explotador. Pero nos dice, tienen que entender acerca de las riquezas. ¿No vamos a hacer dinero? ¿Cuál es la solución? Miren lo que dice la primera parte del versículo. El hombre de verdad, ¿qué cosa? Tendrá muchas bendiciones. Amén. Jacob, Abraham, Job, imagínate, Salomón, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Entonces, ¿cómo según Proverbios nosotros debemos hacer nuestra vida de riqueza? Si tenemos esa oportunidad, miren, Proverbios 28:19, ¿qué dice? El que labra su tierra se saciará ¿de qué? De pan. Mas el que sigue a los ociosos se llenará ¿de qué? De pobreza. O sea, ¿qué cosa? Trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar honestamente. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros, qué pasa acerca de las riquezas? Proverbios 28:27, ¿qué nos dice? El que da al pobre no tendrá ¿qué cosa? Pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es que si tenemos dinero gracias a nuestro trabajo, compartimos. ¿Y quién nos da? Dios. Dios. Dios nos da para compartir. Así es la vida. Eso es. Entonces, entiendan sobre las riquezas. No es ser avaro, ladrón, explotador. En cambio de eso hay que cosa, trabajar y ayudar a los pobres. Y vas a tener. Y vas a tener. Estaba leyendo esta semana una matutina y dice que Dios permite que los pobres estén dentro de nuestra iglesia y estarán siempre entre nosotros, lo dijo Cristo, porque impone la responsabilidad personal de velar por ellos. O sea que nosotros somos responsables de las personas necesitadas que están entre nosotros, ante Dios. ¡Wow! Increíble, increíble. Y miren estas cosas, nos habla de las riquezas y también nos habla de ¿qué? Sobre la pobreza. La lección sobre la pobreza, algo especial sobre la pobreza. Miren lo que dice aquí, Proverbios 28:6. Ahora, hay dos clases de pobres. Aquellos pobres, ¿qué cosa? Mas el que sigue a los ociosos se llenará ¿de qué? De pobreza. Esta clase de pobres, miren lo que pasa aquí. Mejor es el pobre que camina en su integridad. El de perversos caminos y ricos. O sea, este pobre que es íntegro. Este pobre que se mantiene íntegro. ¿Y quién es ese pobre que se mantiene íntegro? Vivir por fe. Vivir por fe.